Bueno, Clau, yo tengo gatos y me había dado cuenta en algún momento de mi vida que mientras que estaba con ellos sentía como menos miedo, menos cosas, ¿sí me entiendes? Como que ya no dejaba de percibir algunas cosas. Quisiera saber si los animales tienen algo en esta zona paranormal, o sea, algún objetivo, los ven, los ahuyentan o no, o pasan desapercibidos. No, no, no. Los animales son muy perceptivos. Los animales pueden ver el plano espiritual. Los gatos en particular son protectores desde la época de los faraones. Siempre se ha tenido los gatos como protectores y por generar un enlace con el plano espiritual. Entonces, no sé si en algún momento se vieron la película de Constantine con Keanu Reeves. Él toma un gato para poder ingresar al infierno, supuestamente. Entonces, siempre se ha tenido ese concepto de los gatos. Los gatos, aparte de defensores, pues son también, tienen esa percepción de cuidar, ¿no? Esta intuición de cuidar a su amo, de estar pendiente. Por eso muchas veces, y creo que le pasa a la mayoría de personas que tienen gatos, y es que si se despiertan en el transcurso de la noche, el gato está mirándolos, observándolos, Sí, mucho. Y están por... velando. Ok, vea pues. Bueno, y entonces esa pregunta del gato negro es un amuleto, ¿cierto? Porque yo amo los gatos negros, me encantan y cuidan a las brujas. O es una Entonces, maldición. Pues yo creo que eso también es relativo porque se tiene de acuerdo, vuelvo y te repito, los gatos son como las energías y de acuerdo a la intencionalidad con que tú lo tengas. Si tú tienes el gato negro porque te gusta, te encanta y consideras que son los más lindos y todo el cuento y lo tienes para ti, para tu protección, perfecto. Si la persona, el cuento de las brujas, normalmente buscaban un gato negro para sacrificio, precisamente por el enlace hacia el lado espiritual, hacia el diablo, hacia el infierno y hacia todo. Es más, eso me lleva, Santi, no sé si en algún momento te contaron la historia del gato negro, que uno debe matar un gato negro, lo abre y uno empieza a sacar huesitos de las costillas. Y uno empieza, tiene que ser un ritual pues bien preparado y todo, porque donde usted no tenga una cruz cerca se jode. Entonces dice el mito o la historia que la persona empieza a sacar un hueso en un sitio despoblado, obviamente, y empieza a sacar uno por uno los huesos y empieza a preguntar, no. Una voz le dice no, pero se supone que la voz que dice no es el diablo. Entonces la persona sigue, no. En el momento en el que le diga sí, ábrase a correr hasta ese sitio santo, cementerio, cruz bendecida, iglesia, lo que sea, para encontrar refugio. Pero dicen que ese hueso otorga poderes, otorga mucha fortuna, pues porque es un gato, un hueso que se le quitó a un gato que se le ofrendió al diablo, perdón, para poder otorgar ese tipo de cosas. Uno se queda con el hueso, o sea, arranque a correr con el hueso. El hueso va a ser el amuleto a partir de ese momento. el que se va a defender. No, Ay, pues, qué pecado el gato. no, pues por eso, primero sacrifique un gato, o sea, terrible, y segundo, usted sabe que se lo va a dedicar a alguien, pues a un rito satánico, o sea, obvio no. Ábralo, sí, o sea, no, qué pecado. Y lo Usted mismo, ve. y lo mismo yo creo que es con los niños, o sea, con la parte de los bebés, los fetos. Sí, claro, porque los niños también son sacrificio precisamente en el plan de las brujas. Bueno, hay brujas, en México se escucha muchísimo sobre los nahuales son, ellos dicen que son una ave grandísima, pues es la bruja disfrazada de pájaro, y resulta de que la bruja, donde nacen bebés que no están bautizados, los pájaros esos se paran encima del techo y tienen una lengua gigantesca que es como una tripa, y esa tripa baja y se arrastra como una culebra y llega por el ombligo y se absorbe el bebé por el ombligo. Esa es la historia en México, ¿no? Los Sí. nahuales se comen los niños así. Entonces, claro, el niño aparentemente no aparece nada, no se ve enfermo ni nada, pero resulta que ya va todas las noches y se alimenta del bebé hasta que lo mata o se lo llevan. Bueno, y eso me da paso antes de darle a Claudia, los duendes, cuando se llevan los niños, ¿qué significado tiene eso? Entonces también hay varios, digamos que hay varios estratos, varios niveles de duendes, ¿no?
Está el duende malo, el que cuida su plata, el de la película, pues horrible, que mata, el que se le lleva aunque sea una moneda. Ujú. Están los duendes o los gnomos de jardín, que son los que supuestamente están en el jardín, que son Los pacíficos. cuidadores. Están las hadas, diferentes rangos en ese plano también. Hay gnomos que no solamente hacen perder los niños, también hacen perder los adultos. En estos sitios que son muy boscosos, Ujú. también cuentan de que no solamente se llevan niños, sino también que se llevan adultos. Se han perdido en ese bosque y resulta que lo que para ellos fueron unos minutos, cuando logran salir, si es que logran salir, pueden haber pasado meses. O sea, los pierden la temporalidad. Total, es como hablando de mundos paralelos, de gusanos del tiempo, de multiversos, ¿sí? Es como si lo pasaran a ese multiverso. Es más, hay una historia en YouTube que me gustó muchísimo y es de una niña que tenía 7 años y vivían así tipo finca, ¿no? Y los papás la mandaron a coger fresas, porque cerca de la finca pues había una mata de estas de fresas y la niña se iba a coger las fresas y siempre las llevaba para que la mamá preparara el pay de fresas. Y un día la niña se fue y nunca más. O sea, la buscaron durante años, metiéndose en el bosque, llamándola, y no. Pues resulta que él dice en la historia que ya habían pasado 50 años. Los papás todavía estaban vivos, viviendo en la misma casa, que porque ellos esperaban que la hija algún día volviera. Y estaban sentados hacia afuera, normal, me imagino que tomándose un cafecito, cuando vieron que venía por el camino una niña. Pero Y niña cuando o ya con la edad avanzada. tal cual, no, tal Niña. cual se había ido. O sea, el tiempo la mantuvo como niña. El tiempo la mantuvo intacta. Entonces, esa historia está en YouTube, me pareció muy interesante. La niña llegó de 7 años y ella los miraba y les decía que quiénes eran. Y le decían que eran los papás, sino que habían pasado 50 años. Que ella donde había estado, dijo, no, yo estaba cogiendo las fresas. Hablando de fresas, ¿te llegaban las fresas? Sí, y ahí las tengo, mañana me las voy a preparar con crema. Se veían deliciosas. Sí, sí, no, no Clau, sé. Clau García. Hablando, bueno, tú ya hablas de los gnomos, yo tengo una pregunta, los gemelos, que yo veo que también los meten mucho en las películas. ¿Qué influyen los gemelos? Yo tengo fe en gemelos en mi familia. Bueno, dicen porque yo en mi familia no tengo gemelos, dicen que los gemelos, pues por estar regularmente los que se están alimentando del mismo saco amniótico, ¿no? Porque tenemos los que están en bolsas aparte y están los que están en una sola bolsa. Se genera como una conectividad, no solamente mental, sino también de sentir a nivel físico. Entonces, al generarse esa unión, desarrollan esa capacidad de que si uno se cae, el otro siente el golpe. Si uno se va a someter a una cirugía o tiene algún problema específico, el otro también comparte como parte de eso. No en su parte física, sino en su parte de sentir, ¿no? Entonces se genera como esa acción. Pero yo creo que eso también es muy relativo, porque tú puedes tener hermanos con el cual se generan también esa conexión, o por ejemplo en el caso de mamá e hija, que también se puede prestar muchísimo para eso. Entonces es más normal en los gemelos, pues por su crecimiento, por su desarrollo, porque siempre han estado juntos y porque empiezan a compartir eso. Y están hasta los gemelos perversos que se comparten las novias, es bacanísimo para ellos, sin decir nada, ¿no? Pero se genera esa comunicación entre ellos mismos y yo creo que es más que comunicación, aprender a reconocer que le gusta al otro. Así Ok. como cuando tú ves una persona y que la ves de mal genio y tú con solo verle la cara sabes que está de mal genio. Así te digan que no, sí, es que está de mal genio. Bueno, ese es el sentido. Lo enfocaría más por ese lado. Yo tengo una pregunta. Imagínate que en alguna vez escuché una historia de mi mamá de una amiga de ella que tenía un duende y le escondía las cosas, le cambiaba las cosas de lado. Entonces, mi pregunta es, ¿uno puede llegar a interactuar físicamente con ellos o solamente va a ser esa interacción de que se me desaparecen las cosas o ya puedo llegar a tocarlo algo más allá de... No, no, no. Mira,
bueno, nos toca centrarnos en esa parte en México porque tú no te imaginas la creencia tan arraigada que tienen en México de los duendes. O sea, literal de comprar muñecos, de tener colección de duendes. Y una persona contaba de que en algún momento había estado en un pueblo y que tenían unos duendes hermosísimos, decía la señora, y ella se los quiso comprar y se los llevó para su casa. Pero en el momento en el que llegaron los duendes a la casa, empezaron a pasar cosas malucas. No todo pues era solo la pérdida de las llaves y eso, sino que empezaron a pasar otras situaciones. Y resulta de que pues le tocó empezar a indagar y le dijeron que era que pues, los duendes tienen como ese encantamiento, ¿no? Y le tocó a la señora ir a devolverlos, porque o sea, se le salió de las manos la situación con los duendes. Entonces, no tanto que llegue, porque es que el duende es un ser que está en el plano espiritual. El duende no es de ir a tocarlo como cuando tú tocas el perrito o el gatito. Siempre va a ser en ese plano espiritual en lo que se va a desenvolver. El duende, también hay una historia que nos contaba mi mamá cuando estaba muy niña, y es que había un duende que se había enamorado de la muchacha de la casa. Y como no podía tener ese contacto físico con ella, él empezó a, como quien dice, me la voy a llevar conmigo al plano espiritual. La mató porque no la dejaba comer nada. Literal la mató de hambre. Todo lo que la muchacha iba a comer, ella lo veía transformado en ceniza. O sea, la psiquis le jugó Y un que le salió proceso. ceniza. Le jugó una mala pasada y todo, ella entonces empezó a desgastar físicamente hasta que la mató, porque no comía nada. Pero ahí también es la importancia entonces, porque pues nosotros también queremos acá, además de entretenerlos y de pronto mostrar la parte paranormal, también informarlos de manera adecuada de cómo uno puede evitar este tipo de cosas. Pues ya ahí Claudia nos ha dado ciertos tips de que si de pronto pues uno siente o una presencia o si de pronto uno tiene ciertas incomodidades. O sea, hay pequeños pasos en los que uno se da cuenta si pues si está siendo molestado por un espíritu, una entidad o hay algo fuera de este plano que no nos deja vivir. Y para eso es muy importante no solo conocer a alguien que lo direccione a uno, sino también tener esa guía espiritual y pues creo que también es algo muy propio. Claudia, no sé si tú de pronto ahí nos puedes complementar de que uno tiene que ser espiritualmente fuerte pues para como también tener una prevención. Claro, no, yo creo que, Santi, yo creo que eso es el factor más importante. No es solamente el creer el que el plano espiritual existe, sino también el creer de que hay una fuerza superior que me puede ayudar a salir de eso. Es como cuando la persona tiene un problema, ahorita con este cuento de la cuarentena, que mucha gente está entrando en crisis por el encierro y no sé qué, ya están hasta pensando en suicidios y este tipo de cosas que no debería ser. O sea, todo depende del enfoque con que se den las cosas. Y esa persona recurre a un psicólogo que lo ayuda como a poner los piececitos sobre la tierra, bueno, y ubíquese, pues nosotros en el plano, en el medio de nosotros, pues buscamos a Dios, ¿no? Los que creemos en Él y nos aferramos a esa fe. Eh, Obviamente hay gente que no creen, así como dicen, no creen en nada, Ujú. No entonces va a creen ni ser un en poquito Poncio. más, va a ser más difícil, Santi, porque ellos son mucho más reticentes a ese tipo de conversaciones. Entonces, si uno ve que la persona se está dejando llevar o influenciar mucho por lo que está sintiendo, pues la recomendación principal, bueno, si usted no se siente capaz de creer en Dios, de pedirle a un ser o a lo que usted crea, a la Virgen o a lo que sea, que le ayude a entrar en calma, pues entonces busquémonos una ayuda psicológica, ¿cierto? Pero busquemos una solución. A veces yo creo que la gran falla en el ser humano es que nos enfocamos en el problema, Santi, no en soluciones. Y eso es lo que nos mata la cabeza. Ujú. Y uno busca, en lugar de centrarnos, de renegar, de criticar al presidente, a los concejales, a todo el mundo, que por la cuarentena, pues es que literal estamos todos en la misma situación, pero nos la pasamos renegando, casi llorando, quejándonos, pues uno comiendo y quejándose, O sea, no que al menos no aportando. nos, sí, pues no nos ganamos nada. Entonces, eso genera como ese aura de carga, de pesadez, que nos va a hacer muchísimo más difícil y menos llevadera la situación. Entonces, cuando tú te enfocas en algo distinto, así sea ver televisión. Para mí mi entretención es sentarme a ver películas, ver YouTube, ver videos de fantasmas, así sea para reírme, porque hay unos que se nota que definitivamente
El fantasma, ese fantasma está muy latente. Eh, Muy ese ficticio ese fantasma que fantasma. salió, Santi, una vez vimos uno que salía así como una mujer en el baño del tipo pues que estaba ahí haciendo su show. Tú no te imaginas la risa cuando sale la vieja de la bañera, ¿cómo diría el frío que salió con medias? Ay, no le puedo creer. Por Dios, salió de la ducha con medias. Yo me quedé, por cierto, estaba con Esther. Cuando las dos volteamos a mirarla y nos volteamos a mirar, digo yo, ¿y cómo diría el frío que estaba haciendo en ese apartamento que le tocaba ir con media a la señora? No, o sea, me gusta ver ese tipo de cosas, por reírme, hay cosas muy interesantes que veo por ahí, pero yo creo que es eso, Santi, es más la mentalidad de la gente. Entonces, si alguien siente que tiene un problema, pues no tiene que buscarme a mí. Si tiene una persona de confianza con quien habla, pues hable con esa persona. Pero pues si quiere buscar, como ese asesoramiento, venga, que yo le visito la casa, yo voy y le digo, esto es lo que está pasando, esta es la solución que hay que darle a esto. Ya depende de cada persona, porque es que a nadie se le obliga a nada. Mm. Tanto yo le digo a la gente, yo soy una puerta que se abre, usted decide si entra o se queda afuera. Si usted viene, habla conmigo y siente que no le aporte nada, no pasa nada, su vida va a seguir igual y la mía también. Eso Pero sí si uno es cierto. asume, Esa es la si uno invitación que estamos haciendo aquí, no solo desde Zona Paranormal, sino desde Manizales al Desnudo. Y ya para cerrar, temas hay muchísimos que se vienen más durante esta cuarentena, pero había uno que yo sé que Clau, no sé si de pronto ya recuerda, pero la parte de... tan explícito es, por Dios. Pero para que ella haga la pregunta, es que la pregunta la tenía ella, No, era molestando, era molestando, pero no la vas a hacer. eso era molestando. Bueno, yo te la Ya le hago. dio pena, ya le dio pena. Bueno, algo similar a eso, Clau, resulta de que hay personas, porque tengo clientas, Vamos a ver. que tienen una situación en la cual sienten que ese espíritu o lo Ese que es el tengan en su tema, casa, ese es el eh, tema. sí, yo sé, que, que ese espíritu las viola. Esos son los incubus. Los incubus son demonios sexuales y buscan precisamente mujeres, en algunos casos que estén solas emocionalmente, y abusan literal de ellos. Y yo creo que para uno debe ser traumático sentir una respiración en tu cara, tú paralizada en tu cama, sentir todo porque se siente la penetración, todo, y saber que no hay nadie ahí. O sea, eso es de volarle a uno la cabeza. O sea, ni siquiera ver quién fue el con el que estuve. Si era Sí, no, bonito, ni grande, siquiera feo, les de mono. cuecita, nada, nada, o sea, lo que fue y chao, y dormido. Exacto. Sí. Eso fue molestando, porque no sé si te has visto American Pie, no, Sí. ¿cuál fue? Sí, Ah, esa no, es no. una. Y No, Scary Movie. es Scream, Scream, más que la ahí sí. También, muerte. pero la comedia. La La come sí. comedia que el fantasma va y se coge a la vieja de las colitas y ella se le vuelve obsesiva y de todo. Sí, esa. Desde estar hoy molestando con Santi, yo le dije, "Ay, le voy a preguntar a Claudia si es un sueño húmedo o hay alguien que me está atacando sexualmente. Entonces, esa era mi pregunta, Es que, pero a ver, Clau, la diferencia radica en eso. Cuando es un sueño, tú te despiertas y tienes normal. tu pijama, estás normal. Pero cuando estamos hablando de un incubo, el incubo tiene hasta la capacidad de quitarle los cucos, de la persona amanecer sin cucos, literal, sin cucos, sin O sea pijama. que eso sí es interacción física, lo que yo te preguntaba ahorita. Eso es Eso interacción. lo adquiere una entidad cuando lleva mucho tiempo de posesión con alguien y le roba esa capacidad. Entonces, cuando se mete en ti, absorbe tu energía y adquiere un alto grado de materialización. Cuando tienen ese grado de materialización, ya pueden interactuar físicamente, generar la violación, abrir puertas, empujarnos, y ya lo que vimos, por ejemplo, en el conjuro, que es la mechoneada de la muchachita jalada del pelo y todo este tipo de cosas, es porque esa entidad tiene un alto grado de materialización. Más adelante vamos a hablar sobre eso, que quiero tocar el tema de las entidades agresivas. No sé si tienen un nombre en específico, pero de las entidades que atacan, sea sexual, sea en el baño jalando el pelo, sea como un duende colocándole trampas. Entonces nos gustaría hablar sobre eso. Les recordamos a todos ustedes que
si hay alguno de estos casos, algunos de estos temas, nosotros porque intentamos hablar sobre todo un poco, es como para identificarlos. Y si usted se siente identificado, valga la redundancia, en alguno de estos temas, se comunique con Claudia de Zona Paranormal. En este caso, pues ella se encarga de hacerles el redireccionamiento y si no la asesoría sobre el tema. Y como lo dice, si no confían en ella, si creen que es una charlatana, tienen un montón de gente para que van y busquen. Pero de entrada, nosotros recomendamos Claudia de Zona Paranormal, 316-873-1116. Claudia, como siempre, es un placer tenerte en nuestro programa de una manera resumida y jocosa, sacar un poco de tu experiencia. Claro que sí, no, Santi, no. Mil gracias a ti por tenerme en cuenta. Además, pues no sabemos que en esto sí generamos muy buena empatía, entonces nos gusta hablar del tema y sabemos que a la gente le gusta mucho. Yo creo que eso es lo más importante. Además, siendo claros, siendo honestos, siendo reiterativos en que solo buscamos tener evidencias de las cosas, entonces, ante todo viéndolo con muchísimo respeto. No, vuelvo y te repito, si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere aclarar alguna duda, tiene una inquietud, pues o te escriben a ti, tú me lo direccionas, o me escriben a mí, que no hay ningún problema. Eh, pero yo creo que lo mejor es eso, como salirnos de ese lado oscuro en el que yo tengo este problema y me va a tocar quedarme con él, ¿no? Pues pregunte. Lo mínimo que le van a decir es, no pasa nada, es mental. Lo máximo es que le puedan dar el asesoramiento adecuado para que usted vuelva y restablezca su vida normal. Y yo creo que es en lo que siempre nos enfocamos, en estar bien. La tranquilidad es lo que buscamos aquí en Manizales al Desnudo. Claudia Zona Paranormal, muchas gracias. Clau García, un placer haberte tenido el día de hoy.